Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de 1 Tesalonicenses. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4 de esta epístola. Vamos a compartir hoy un estudio que nos habla acerca de cómo Dios nos dejó ese diseño, de ese andar que Él anhela en nuestras vidas, que es agradable a Dios. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y así poder comenzar nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Queremos agradecerte, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de estudiar una vez más tu palabra. Pedimos tu dirección, pedimos tu gracia para poder comprender y te rogamos que seas tú quien nos permite apropiar esta enseñanza. Guíanos, mi Dios, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues como hemos estado viendo en esta epístola de los tesalonicenses, es una epístola que nos habla acerca de la vida cristiana, de cómo es la voluntad de Dios que el creyente viva. Hay muchos aspectos que podemos ir aprendiendo a lo largo de nuestro estudio de esta epístola, sobre todo entendiendo que Dios nos ha dejado en ella un ejemplo de lo que realmente Dios anhela que nosotros vivamos. Hay muchas cosas en nuestras vidas que no nos permiten llevar a cabo aquello que realmente es la voluntad de Dios. Y lo que hoy vamos a compartir acá es acerca de nuestra vida en cuanto a la moralidad primero y en cuanto a nuestra relación con los demás. Así es que vamos a entrar de lleno a nuestro pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a leer, para tener en mente lo que vamos a estudiar, vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 12. Aquí es donde vamos a estar estudiando. Y dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Lo que nosotros tenemos en este pasaje es algo muy práctico, verdaderamente que lo es. Hay pasajes en las Escrituras en las que nosotros podemos profundizar acerca de las enseñanzas doctrinales, podríamos pensar, o incluso ir un poco más allá y poder escudriñar las Escrituras en cuanto al significado de la obra de Cristo, muchas cosas como esto para nosotros. Pero este pasaje nos presenta algo claro, algo directo, algo muy práctico en cuanto a lo que Dios anhela para nuestras vidas. Y hay una gran necesidad de que nosotros hoy podamos contemplar cosas como estas, porque vivimos en un tiempo en donde la característica es el pecado, la inmoralidad, las cosas que se han salido por completo de control, aquellas cosas que ante los ojos de Dios y ante los ojos de aquel que pone su vista en la palabra son deliberadamente incorrectas, equivocadas. Tristemente esto se ha vuelto algo normal, y al normalizarse el pecado, nosotros corremos el riesgo como creyentes de que también ya no lo veamos tan grave como verdaderamente es. Es una advertencia que Dios muchas veces nos dejó en su palabra. Si nosotros vamos a Isaías, por ejemplo, en el capítulo 5 del profeta Isaías, nosotros leemos una condición que este pueblo vivió que se asemeja mucho al tiempo en el que nosotros vivimos. Vamos a leer en Isaías capítulo 5, vamos a leer hoy desde el versículo 18 hasta el versículo 23. Fíjense lo que dice.
Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Es decir, que lo van arrastrando, lo jalan hacia sí. Dice, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acércase y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Fíjense qué contraste, ¿no? Por un lado, andan arrastrando el pecado en sus hombros, andan arrastrando el pecado en sus vidas, es decir, llevándolo donde quiera que van, es parte central de su vida, pero dicen, anda, venga, que nos digan la palabra de Dios. Hipocresía, una hipocresía terrible, una hipocresía de una vida que solo busca su conveniencia, pero peor aún, que vive deliberadamente en pecado. Versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué es lo que dice esto? ¿Cuál es la idea de lo que estamos leyendo? Es lo que nosotros vemos hoy. Vemos cómo algo llamado equivocadamente justicia, cuando se le agrega la palabra social, justicia social, entonces tuerce por completo el principio de justicia. Es intentar normalizar el pecado, como la homosexualidad, como la inmoralidad sexual, como todas aquellas cosas que tienen que ver con la impureza, con el desorden de la vida, y que de alguna u otra forma se vela porque se respeten e incluso se imponen por encima de los principios de la palabra de Dios. No debe sorprendernos que esto sea así, porque entendemos que vivimos en un mundo contrario a Cristo, contrario a su palabra. Entendemos que Dios nos dice claramente en su palabra que el mundo entero está bajo el maligno, en 1 Juan capítulo 5, versículo 19. Así es que esto es lo que hoy rige la vida del mundo, versículo 21, estamos leyendo Isaías 5, versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Hoy vivimos ese tiempo en el que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Vivimos un tiempo en donde las cosas están definitivamente de cabeza. El pecado lo ha llevado así. Y lastimosamente al normalizar el pecado, al normalizar la inmoralidad, normalizar incluso el desorden sexual en la vida de las personas, pues lastimosamente vemos que el creyente no tiene claridad de cuál es el principio o el camino que debe seguir. Y es aquí en donde pasajes como este nos dan una luz muy clara acerca de lo que realmente es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, como lo leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, es nuestra santificación. No es que vivamos en inmundicia, es decir, sumergidos en los principios y maneras del mundo, sino en la santidad de Dios. Y aquí también nos topamos con otra cosa, ¿no? Nos topamos con la santificación o la santidad. ¿Qué es realmente la santidad? ¿Por qué Dios nos habla de santidad? Él nos dice, sed santos como yo soy santo, en 1 de Pedro. Y tenemos a veces una idea equivocada de lo que es la santidad. Pareciera ser que no podemos adquirir santidad si no es que estamos enclaustrados quizá en algún lugar en donde no podemos ver ni tocar absolutamente nada. Debemos entender que la santidad tiene que ver con la intimidad con Cristo, con el fruto del Espíritu de Dios en mi vida, con la conquista de Cristo en mi corazón, aquel que puede llegar a tomar control completo de mi vida, de mis ideas, de mis pensamientos y llevarme a vivir solo para Él. Esa es realmente la santidad. Bueno, pues vamos a hablar de esto, regresando a nuestro pasaje, 1 Tesalonicenses, entonces, nos habla acerca, en el capítulo 4, nos habla acerca de la condición en la que estos tesalonicenses vivían. Lo que les mencionaba anteriormente de la condición en la que nosotros vivimos es muy importante porque los tesalonicenses vivían una condición similar. Claro, no tenían lo que nosotros tenemos ahora, la tecnología que tenemos ahora, en donde el pecado es normal, en donde la inmoralidad es normal, y cualquier cosa que nosotros querramos observar acerca de todo esto que tiene que ver con la inmoralidad sexual está a nuestro alcance. Ellos no lo tenían, pero había una costumbre tremenda. En el tiempo de los tesalonicenses, en el tiempo que el apóstol Pablo les está escribiendo, era una costumbre que en todos los templos de los dioses paganos se adorara de esta manera a los dioses paganos, a través de la inmoralidad. Existían muchos templos de la mitología, podríamos llamarlo, o de la costumbre griega, en donde habían muchas mujeres.
que se llamaban a sí mismos sacerdotisas, pero no eran otra cosa más que prostitutas. Pero no solamente esto, el hombre sin Cristo en ese tiempo, el impío, estaba acostumbrado a una vida de desorden en cuanto a lo que estos temas se refieren. Y los tesalonicenses estaban ahí en medio. Ellos estaban buscando esa nueva vida en Cristo. Realmente Dios se las había dado. Pero este era un tema el que el apóstol Pablo debía abordar de frente, como hoy también se debe de abordar. Porque pareciera ser muy claro que el creyente está apartado de todas estas cosas, o debería de estarlo. Pero tristemente es uno de los aspectos más fuertes en donde Satanás ha ganado muchas batallas a los creyentes. La batalla de la inmoralidad. Y por eso es que nosotros debemos ser muy cuidadosos y prestar atención a asuntos como este. Regresemos a nuestro pasaje y vamos a empezar a ver aquí lo que Dios nos dice acerca de la inmoralidad. Tengo acá algunos versículos que quiero ir compartiendo con ustedes. Dice lo primero, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol Pablo les está escribiendo acá acerca de cómo deben conducirse, es decir, de su caminar con Cristo. ¿Cómo debe ser su caminar con Cristo para agradar a Dios? ¿Cómo deben agradar a Dios? Él les dice algo hermoso y debemos empezar por esto, ¿sí? Pablo les está diciendo cómo ustedes lo aprendieron de nosotros. Es muy importante que nosotros pongamos nuestros ojos en esto, porque eso es lo que Dios anhela de nuestras vidas. Anhela que nuestras vidas, como lo vimos en nuestros estudios anteriores de Tesalonicenses, modelen a Cristo, que sean vidas que manifiesten la santidad del Señor. Ojo, con esto no quiero decir que tengamos que irnos a vivir a una montaña y no relacionarnos con nadie. No, el Señor Jesucristo fue un hombre que vivió con tremenda santidad, es decir, sin pecado. Él es Dios, ¿sí? Y compartió la mesa con publicanos y con rameras. Lo que debemos entender es que nuestro corazón debe ser solo para Cristo. Ellos modelaron a Cristo, modelaron la vida cristiana delante de los tesalonicenses, y los tesalonicenses lo pudieron aprender de sus ojos. Vamos a repasar un poco. Capítulo 2, versículo 10 de 1 Tesalonicenses nos dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es decir, el apóstol Pablo les dice: ustedes son testigos de la vida de santidad que nosotros llevábamos en Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso a nuestra esposa o la esposa a su esposo? Porque es muy fácil decírselo a aquellos que no nos conocen, pero aquellos que conviven con nosotros son los que realmente pueden ver en nosotros a Cristo, o ver en nosotros no más que hipocresía. Por eso es que debemos ser muy cuidadosos con esto. El apóstol Pablo convivió con estas personas, él pasó tiempo con estas personas, y como él les dice, vosotros sois testigos, y no solamente ellos, Dios también. Así es que esta es una gran necesidad, porque la necesidad no solamente es que nuestras bocas anuncien de Cristo, la necesidad es que nuestras vidas encuentren esa paz en Cristo, para que aquello que con nuestras bocas anunciamos, guiados por el Espíritu de Dios, sea una realidad de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Hay una gran importancia de eso práctico en nuestras vidas. No solamente quedarnos con el conocimiento, quedarnos con el entendimiento de lo que Dios anhela para nosotros, sino permitir que la palabra de Dios moldee nuestras vidas en cuanto al caminar que llevamos en Cristo, en cuanto a aquello que es agradable a Dios. Esa, como dice este pasaje, es la voluntad de Dios. Así es que hay un ruego acá, una exhortación. Si volvemos a leer el versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. ¿Qué es lo que él exhortaba? ¿Qué es lo que él rogaba? Bueno, lo que él rogaba y exhortaba es que ellos pudieran vivir en santidad, que pudieran abandonar todas aquellas costumbres de inmoralidad que la sociedad en donde ellos vivían tenían, y pudieran a través de esto expresar con claridad la nueva vida en Cristo, a través del poder del Espíritu de Dios en sus vidas. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Es decir, el apóstol Pablo está poniendo la vida delante de aquel que exhorta, para que entonces pueda ver que la gracia de Dios es posible que transforme un corazón. Vamos a ir a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, en el capítulo 5 de 1 de Timoteo. Yo quisiera que leyéramos acá
lo que Dios le dice, o lo que Dios nos dice por medio del apóstol Pablo, versículos 12 y 13, a Timoteo le dice esto, primera de Timoteo, en el capítulo 1, estoy un poco, me confundí con este versículo. Vamos a ver, ya les digo qué versículo es. Primera de Timoteo capítulo 4, este es el versículo que vamos a leer. Primera de Timoteo capítulo 4 nos dice lo siguiente, versículos 12 y 13 de Primera de Timoteo dice: ninguno tenga en poco tu juventud, y entonces le menciona, es un versículo que se cita mucho, ¿no? Pero a veces perdemos de vista, dice, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué cosas? En palabra. A veces lo queremos ser, ejemplo en palabra. Quizá aquellos que tenemos bastantes años de conocer a Cristo y de pasar tiempo en las Escrituras, podemos pensar que esto no es difícil para nuestras vidas, pero no basta con la palabra. Dice, creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es una vida entera la que Cristo quiere usar. Y esto requiere que nosotros abramos nuestros ojos a esa necesidad de aquel caminar que Él está anhelando en nuestras vidas. Ese es el centro y la idea de nuestro estudio, el caminar que es agradable a Dios. Eso es lo que Él nos está presentando en este capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Versículo 13 de 1 Timoteo 4, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero antes se le había dicho, preséntate tú como ejemplo. Y esa es la idea. No tiene sentido la exhortación, no tiene sentido la enseñanza si nuestras vidas no son vidas controladas por Dios. ¿En qué sentido? En lo que Dios anhela en nuestras vidas, el fruto del Espíritu, sobre todo aquello que Cristo expresó de sí mismo, humildad y mansedumbre. Ese es el anhelo del Señor. Así es que, regresando a nuestro pasaje, vamos a volver a leer versículo 1, todavía estamos allí. ¿Qué les exhortaba, qué les rogaba? Que se conducieran como es debido, para agradar a Dios, y que así abundaran más y más. Esta frase, abundéis más y más, quiere decir que crezcan en esto. Que no se conformen con lo que ya están viviendo en Cristo, que avancen y crezcan en esto. Ese es el plan. Versículos 2 y 3, vamos a ir a estos dos versículos. Versículos 2 y 3 dicen: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra traducida a fornicación es aquí la palabra porneia, que tiene que ver con toda la impureza sexual. Entonces, cuando habla de esto, en este versículo, esta palabra significa toda la inmoralidad o todas aquellas relaciones ilícitas, todas aquellas relaciones inmorales en las que el hombre puede, la mujer también, pueden caer. Pero no solamente en cuanto a relaciones, sino todo aquello que permitimos que llegue a nuestra mente, que llegue a nuestro corazón. A veces no entendemos que esta es de las cosas más destructivas para la vida espiritual. Tuerce el carácter del corazón, tuerce el carácter de la persona y destruye por completo lo que Dios está obrando en su vida. Por eso es tan importante que le demos atención a cosas como esta, ¿sí? Dios les llama a conducirse, de la forma que es agradable a Dios. Y lo que les hace notar es, deben apartarse de toda impureza en sus vidas, en relación a la sexualidad. Bueno, continúa diciendo este pasaje, el versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra esposa es su propio vaso o su propia vasija. Esa es la idea. ¿Qué es lo que está diciéndonos Dios? ¿Cuál es esa santificación que Él busca en nuestras vidas? Bueno, debemos entender que hay dos partes o dos maneras de entender la santificación, porque hay dos posiciones. Hay dos tipos de santificación. La primera es la santificación que nosotros tenemos a través de Cristo. Quiere decir, cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos santifica, en el sentido de que delante de Dios somos suyos. Nos toma del mundo, nos saca del mundo y nos entrega a Cristo. Ahora no somos del mundo, ahora somos de Cristo. Esa es la santificación. Hemos venido a ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia, de aquellos llamados por Cristo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Esa es la idea. Así es que eso es lo primero. Pero la segunda santificación, o el segundo aspecto de la santificación, es lo práctico, lo que día a día nosotros vivimos. Y a esto es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo.
Esa santificación que nosotros necesitamos buscar día a día a través de la intimidad con el Señor. Y debemos entender que no se trata de nuestro esfuerzo, no se trata de nuestra capacidad, de lo que nosotros logramos. Realmente se trata de lo que permitimos que Cristo obre en nosotros, lo que permitimos que Cristo avance en nuestro corazón. De eso se trata. Y por eso es tan importante observar de forma práctica enseñanzas como estas. Las costumbres de la época de los tesalonicenses hacían necesario que ellos entendieran que la inmoralidad era algo que destruía el carácter cristiano. Con más razón nosotros lo debemos entender, porque vivimos en tiempos en donde el carácter del creyente está siendo completamente destruido debido a sus pasiones. Y aquí es donde debemos ser tan cuidadosos. ¿Qué estamos permitiendo que entre a nuestra mente, a nuestro corazón, por medio de lo que vemos, por medio de lo que oímos, o incluso por medio de lo que experimentamos? Debemos ser muy cuidadosos con esto. Aquí el apóstol dice que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso, su propia vasija en santidad y honor. Es decir, que cada uno pueda contemplar su propia vida y entienda aquello que le lleva a la inmoralidad, a la impureza, y que busque apartarse por completo de aquello que destruye su carácter y no le permite vivir en esa relación íntima con el Señor. Es un aspecto sumamente importante el que Dios nos presenta y muy práctico, ¿sí? Es una exhortación a una vida pura. Si nosotros vamos a 1 Corintios, capítulo 6, y leemos acá en el versículo 18 de 1 Corintios, nosotros vemos lo destructivo que un pecado de inmoralidad es. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En un mundo en el que la unión libre es algo común, en un mundo en el que las relaciones antes del matrimonio son algo común, en un mundo en donde tristemente pecados como la homosexualidad y todas las demás cosas que están rodeadas con esto se aceptan y se promueven como algo bueno, debemos nosotros ser muy cuidadosos con aquello que está rodeando nuestras vidas. Pero más que esto, aquello que realmente está llenando nuestro corazón. Porque este es el fondo del asunto, el fondo de la santificación. No es algo que nosotros podemos producir a través de nuestro esfuerzo, más bien es un resultado de lo que está llenando nuestro corazón. Nosotros debemos entender que hay un principio que no podemos romper en nuestras vidas. Es el principio de la siembra y la cosecha. Como en Gálatas capítulo 6, Dios nos dice, Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Qué estamos permitiendo? ¿Qué estamos viviendo? Si anhelamos vivir en esa santidad en Cristo, debemos ser muy cuidadosos con aquello que nosotros permitimos o sembramos en nuestro corazón. Si sembramos esa intimidad con el Señor, veremos fruto de su Espíritu. Si sembramos inmoralidad a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos o las libertades que equivocadamente nos damos, entonces solo segaremos corrupción, destrucción de nuestra vida, de nuestro carácter y tristemente del testimonio del Señor. Porque como nos dice este versículo 6 de 1 Tesalonicenses 4, sigue diciendo que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Qué es lo que pasa? Está relacionado al mismo pasaje, al mismo pecado. Debemos entender que nadie puede vivir en impureza, en inmoralidad, sin afectar no solamente su vida, sino a aquellos que le rodean. La vida de la esposa es afectada por el esposo que vive en infidelidad. La vida del esposo es afectada por la esposa que vive en infidelidad. Si hay hijos involucrados también. Pero no solamente en esas relaciones directas, aquellos que se destruyen afuera. Nuestra propia vida es transformada por el pecado. La vida del creyente es arrastrada a la esclavitud del pecado, muchas veces debido a este tipo de circunstancias. Y eso destruye no solamente nuestro carácter, como les decía, sino tristemente el testimonio de Cristo también. Y a veces no entendemos por qué hay creyentes que viven de cierta manera irritados, que viven de cierta manera quizá con un cargo o culpabilidad en su corazón. Y esto es lo que muchas veces lo produce. Así es que debemos despojarnos de todo esto. Ese es el llamado de Dios.
que nos despojemos de todas estas cosas y que permitamos que sea Cristo el que nos llena. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos nosotros vivir de esta manera? ¿Cómo podríamos nosotros vernos saciados del Señor de esta forma? Bueno, solamente que Cristo nos pueda llenar. Ese es el punto. Si nosotros recordamos aquel encuentro que nuestro Señor Jesucristo tuvo en Juan capítulo 4 con aquella mujer de Samaria, era una mujer que vivía en este pecado, era una mujer que vivía así. Si leemos el versículo 17 y 18 de Juan capítulo 4, dice: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Era una persona que estaba viviendo en este tipo de pecado, en esta inmoralidad, jugando con la inmoralidad sexual, jugando con las relaciones. Y esto había destruido su vida. Había una gran necesidad en su corazón. Es por eso que ella, cuando escucha que el Señor Jesucristo quiere darle algo que sacie su corazón, está dispuesta entonces a recibirlo. Y es lo mismo en nuestras vidas. La idea es esa. Si vamos al versículo 10, fíjense lo que dice, Juan capítulo 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Muchas veces este es el trasfondo y realmente la necesidad, esa agua viva que solo Cristo puede producir. Dicho de otra forma, quizá más clara, más sencilla, si Cristo no está saciando nuestro corazón, si no estamos encontrando satisfacción en nuestra intimidad con Cristo, en nuestra relación con Dios, por medio de su palabra, con su gracia en nuestras vidas, vamos a buscar algo porque nos falta esa satisfacción interna. Y muchas veces, en el tiempo que vivimos, Satanás se aprovecha de esa circunstancia y presenta la inmoralidad como una salida. Al presentarse la inmoralidad como una salida, el creyente que está insatisfecho empieza a temblar, empieza a dudar. Y si no se vuelve a Cristo, el diablo le arrastrará, su propia carne le arrastrará. Así es que debemos ser cuidadosos con esto y entender. La salida para esto es la satisfacción en el corazón que Cristo produce cuando bebemos de esa agua viva que Él nos está ofreciendo. Necesitamos comunión con Él, necesitamos vivir en intimidad con Él. Es la única manera de encontrar esa santificación en nuestras vidas, cuando Cristo la está produciendo de adentro hacia afuera. No se trata de nuestro esfuerzo, no se trata de reglas que nos impongamos, aunque muchas veces debemos ser sensatos en aquello que permitimos en nuestras vidas. Pero debemos entender que el fondo del asunto es la satisfacción del corazón. Cuando Cristo lo llena, no buscamos aguas en ninguna otra cisterna. Esa es la idea. Bueno, avancemos en nuestro pasaje. El versículo 7 es muy claro. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Ahora, esta santificación, y es bien importante, yo quisiera tomarme un momento acá de recordar algo. Si vamos a Juan capítulo 17, ¿sí? Porque a veces tenemos esa idea, ¿no? La santificación es apartarnos para Dios, entonces nos aislamos. Pero no es la voluntad de Dios que nos aislemos. Si nosotros nos aislamos, ¿cómo presentaremos el mensaje de salvación? Ya vamos a llegar a esa parte en nuestro estudio de hoy. Juan capítulo 17, versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La oración de Cristo no es que nosotros seamos sacados de este mundo en este momento, hasta que Él decida llevarnos, sino que nosotros podamos vivir victoriosos sobre el maligno y sobre sus influencias. Esa era su petición al Padre. Y nosotros podemos hacerlo a través del poder de Dios en nuestras vidas cuando Cristo toma control. Por eso es que necesitamos vivir en esa intimidad con Él. Así es como Dios nos llama a esa santificación. No es algo que hacemos, es algo que recibimos por gracia de parte de Cristo cuando vivimos en esa intimidad con el Señor. Versículo 8. Por supuesto, esto también moldea lo que hacemos. Esa es la idea, ¿no? Versículo 8 de 1 Tesalonicenses 4. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros no desechemos lo que Dios nos está diciendo. No se trata de nuestras preferencias, ¿saben? No se trata de si esto es anticuado o no lo es. A veces nosotros leemos, por ejemplo, pasajes en los que el apóstol Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces y decimos: Señor, yo jamás te negaré. No sé, es algo que podríamos pensar. Pero no entendemos que cuando desechamos su palabra le estamos negando a Él. Es lo que dice: no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
Cuando nosotros hacemos un lado los principios de la palabra de Dios y la voluntad de Dios, específicamente en esto que estamos estudiando, por ejemplo, lo que estamos haciendo es desechando a Dios de nuestras vidas, diciéndole: Señor, gracias, pero esto no es la manera en la que yo quiero mi vida. Lo único que hacemos ahí es estorbar por completo el trabajo de Dios en nuestro corazón. Así es que debemos ser muy sensatos con esto y pedirle a Dios la gracia, no solamente de poderlo comprender, sino sobre todo de poderlo apropiar. Y permitir que a través de esa pureza que Dios ponga en nuestros corazones, en la intimidad con el Señor, nuestra vida también sea transformada. Así es que es parte de lo que Dios nos enseña en este pasaje. Y si avanzamos a los últimos versículos, aquí tenemos algo muy importante también. A pesar de que no está íntimamente relacionado, sí es algo que hoy es muy importante de contemplar. Versículo 9: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Hasta aquí vamos a llegar en nuestro estudio de hoy. Fíjense lo que dice. Acerca del amor fraternal. No tenéis necesidad, dice él, de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y no solamente con ellos, sino también habla de que lo hacían con los hermanos que están en Macedonia. Nuevamente encontramos lo mismo que Dios nos ha enseñado a través de muchos pasajes de las Escrituras, como por ejemplo en Juan. Si regresamos a Juan, vamos a leer dos pasajes. Primero capítulo 13, versículo 1, la segunda parte del versículo dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué maravilloso el amor de Dios. No se detiene, no cambia. Y esta es la manera en la que Él nos llama a amar. Un amor que no se acaba. Los amó hasta el fin, es decir, hasta su propia necesidad, hasta donde debía llegar, hasta donde su gracia se extendió, y eso quiere decir para siempre. Con amor eterno te he amado, dice Jeremías, ¿no? Bueno, y si vamos un poco más adelante, en este mismo pasaje, capítulo 13 de Juan, vamos a leer los versículos 34 y 35. Fíjense lo que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego añade: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pues este es el propósito de Dios, despertar ese amor en nuestros corazones de tal manera que nosotros podamos extender ese testimonio hacia aquellos que están fuera de Cristo. Y esta es una gran necesidad, una gran necesidad. No quiere decir que el creyente nunca va a estar en conflicto con otro en el sentido de que tenga diferencias en su pensamiento. Quiere decir que Cristo siempre se debe imponer a eso. Hoy vemos algo muy triste y es muy triste ver a creyentes que tienen diferencias que no se pueden conciliar, inconciliables. Esto no tiene sentido a la luz de las Escrituras, porque Dios nos llama a manifestar el testimonio de Cristo con el amor entre nosotros. El orgullo muchas veces afecta a esto, la falta de carácter en nuestras vidas, simplemente la falta de contacto con Cristo hace que nuestro comportamiento no refleje el amor del Señor. Y como lo estamos viendo en este pasaje, habla de algo práctico, un comportamiento práctico, un amor práctico extendido por gracia hacia los demás. Ese es el anhelo de Dios. Ahora, nuevamente, como les decía antes, y lo leímos en 1 Timoteo 4, a veces pareciera ser que esto es muy fácil hacerlo para aquellos que están alrededor de nosotros, pero ¿qué pasa con aquellos que convivimos, con nuestras familias, con nuestros hijos, nuestra esposa, todos aquellos que están a nuestro alrededor y tenemos contacto con ellos? ¿Les amamos? ¿O hemos permitido que alguna diferencia se levante como una barrera y lejos de amarles, les desechamos? Los tesalonicenses no hicieron esto. Cristo nunca hizo esto. Más bien el llamado de Dios o el mandato de Dios fue diferente. Amar fraternalmente a aquellos que están a nuestro alrededor. No solamente entre ellos se amaban, también lo hacían con los de Macedonia. Ese es el llamado de Dios. Así es que debemos meditar mucho en esto, porque hay una gran necesidad hoy de poder manifestar el amor de Cristo delante de aquellos que están fuera de Cristo, para que puedan ver en Cristo el amor que Él pone en nuestros corazones. Ese es el llamado de Dios y debemos ser muy cuidadosos con esto. Muchas de las cosas que a veces nos impiden manifestar este amor es la amargura que de alguna u otra forma se apropia de nuestro corazón
por las circunstancias adversas que manejamos en nuestro día a día. Pero es ahí en donde lo que debemos entender es que nuestro corazón está equivocado al no confiar en el Señor. Si nosotros aprendiéramos un verdadero descanso en Cristo, tendríamos libertad para soltar nuestras cargas y descansar completamente en el amor del Señor. Ese es el llamado de Dios. Bueno, pues en este pasaje entonces, nuevamente versículo 10 dice: pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. La idea es no solamente ellos se amaban unos a otros, es decir, manifestaban el testimonio de Cristo teniendo ese amor entre creyentes, sino que le dice el apóstol Pablo: pero no se detengan, sigan avanzando, crezcan en esto, procuren crecer cada vez más en ese amor, de tal manera que ese amor sea cada vez más evidente, sea cada vez más patente a aquellos que ven nuestras vidas. Ese es el llamado del Señor. Así es que vamos a detenernos acá en nuestro próximo estudio. Vamos a enfocarnos en los siguientes versículos 11 y 12. ¿Sí? Es un tema muy importante, sobre todo por las circunstancias que hoy estamos viviendo. Y nos vamos a tomar el tiempo de escudriñarlos y ver pues, las escrituras que nos pueden ayudar a entenderlos. Mientras tanto, en este pasaje que acabamos de estudiar, es sumamente importante. Debemos ser cuidadosos, muy cuidadosos. Porque para terminar leamos 1 Corintios en el capítulo 6 nuevamente, pero ahora el versículo 19. Anteriormente leímos el 18. 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este es el principio, que pertenecemos a Cristo. Dios nos dice que somos el templo del Espíritu Santo. Ahora, esto no es para glorificarnos a nosotros, es para glorificar a Dios. Y lo que debemos entender es que el pecado de la inmoralidad destruye nuestro carácter, destruye nuestra vida, destruye a los que están a nuestro alrededor. Debemos huir de él, completamente huir de él. Lo decía este pasaje, no le prestamos quizá la atención debida, porque decía en el versículo 3, decía: es vuestra santificación que os apartéis. La palabra es que os abstengáis. Eso es lo mejor. Y debemos entenderlo así. Aún en un mundo que nos señala esto como algo anticuado, pasado de moda, debemos entender que Dios diseñó las relaciones entre una pareja dentro del matrimonio y que todo lo que se sale de esto es un pecado sumamente destructivo para la vida del creyente, para el testimonio de Cristo y para la vida de aquellos que están alrededor. Debemos ser muy cuidadosos en una época en la que la inmoralidad y el pecado que tiene que ver con esto es muy accesible a través de la tecnología, de los celulares, de las computadoras, de tantas circunstancias, tantas cosas. Es un bombardeo que hay hoy en día en cuanto a este tema en la vida de todo el mundo. Y como creyentes debemos aprender a ser sensatos, ser sabios, huir, como José lo hizo. Cuando la esposa de Potifar tomó sus ropas y le dijo: duerme conmigo, él corrió lo más rápido que pudo. Es algo práctico y necesitamos aprenderlo a vivir así. Pues vamos a detenernos acá, vamos a pedirle a Dios que nos guíe y a través de esto pues descansar también, que Él puede darnos la gracia de ser victoriosos. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por tu palabra y por recordarnos, mi Dios, la gran importancia de este tema en nuestras vidas. Te suplicamos que tú obres en nosotros y nos permitas tener victoria, Señor, si hay algún conflicto en nuestro corazón en cuanto a la inmoralidad. Guíanos, Señor, y ayúdanos, Padre, para que tu poder y tu gracia sean los que nos gobiernan. Te pedimos todo esto y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga. Si Dios permite, en nuestro próximo estudio estaremos continuando con la epístola a los tesalonicenses.